nos toca ver el bosquejo de una teoría de las emociones. Yo le mandé una versión en español. Bueno, es mala la versión, ya sabe, el que la leyó se habrá dado cuenta, ¿no? Lo que pasa es esas versiones pirata que no se digitalizaron y lo juntaron, y hay palabras que quizás están mal escritas, ¿no? Hay que descifrar, ¿se entiende? Eso es lo bueno. De pronto me gustó para una escritura críptica que hay una palabra que tiene una letra, dos números y otra letra. Sí, sí. Se nota que usaron una aplicación de computadora que a veces se debe equivocar y en vez de ver una letra ve un número y... Sí, escanearon la versión en español y hicieron ese proceso. Pero bueno, se entiende. Es una obra muy cortita, digamos. Está muy buena. Digamos, es interesante. Hoy me di cuenta, preparando la clase, que Michel Contant, que es uno de los que se encargó de cuidar la obra de Sartre, ¿no?, después de su muerte, dice que es una muy buena introducción para el ser y la nada. Yo todavía no sé, lo tengo que pensar un poco, ¿no? Pero sí es una obra corta, y es una obra en toda esta trayectoria que vimos de cómo se va construyendo el pensamiento sartreano y la filosofía sartreana, que parece muy elaborada y muy avanzada, ¿no?, en lo que es los temas de psicología, la fenomenología de Husserl, la fenomenología de Heidegger, que acá aparece mucho más que en las otras obras que vimos, y ya con un tinte bastante personal. Piense que, bueno, esta obra es del 39, así que sale al mismo tiempo que el artículo de la intencionalidad. Y vemos que parecen ser dos obras de dos universos distintos, ¿no? Es verdad que el concepto de conciencia como trascendencia está acá en el bosquejo, pero el bosquejo lo elabora con una profundidad muchísimo más amplia y con otros horizontes, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión. Así que es un libro muy interesante. Y bueno, si seguimos el testimonio de Simone de Beauvoir, el libro que acá se trajo como la plenitud de la vida, bueno, esta obra sería como una pequeña parte de una obra más amplia que yo mencioné varias veces, que es La Psique, que Sartre no edita, una obra que parece que escribió como 400 o 500 páginas, pero decide no editarla por ciertos desacuerdos que tiene con la tradición fenomenológica husserliana, ¿no? Y bueno, después de eso pasa la guerra y después, bueno, pasa el ser y la nada, ¿no?, donde ya ahí sí hay una crítica y un distanciamiento con Husserl y también, bueno, con Heidegger también. Pero bueno, sería como una pequeña parte de una obra que tenía como objetivo un análisis de la afectividad. De hecho, van a ver que la introducción del bosquejo habla mucho de esta psicología fenomenológica que voy a hacer de las emociones. Necesitaría fundarse en algo más amplio, que sería una fenomenología pura de la afectividad, ¿no? Y la afectividad como un modo de ser constituyente del ser humano, ¿no?, como un modo de ser privilegiado constituyente del ser humano. Y en la conclusión vuelve a que, bueno, esto vamos a tener que verlo ya desde un punto de vista fenomenológico puro, ¿no? Pero bueno, cosa que no llega a ser y cambia de rumbo y aparece la ontología fenomenológica del ser y la nada, ¿no? Y bueno, y van a ver que esta obra tiene una introducción que presenta la posición disciplinaria que va a tomar, una crítica a la psicología, y después aparecen críticas puntuales, ¿no? Empieza la cuestión de la emoción, críticas puntuales a enfoques psicológicos contemporáneos, ¿no?, a esta época, sobre la emoción, y aparece, bueno, un bosquejo de una teoría de las emociones a partir de una psicología fenomenológica, ¿no? Eso sería la última parte antes de la conclusión, ¿no? Así que, como es una obra corta, creo que podemos ir más detenidamente, parte por parte, y bueno, y vamos avanzando, ¿no? No sé si pudieron leerla
¿sí? Pero más profunda, No, está bien, pero como es corto yo pienso que quizá esta vez llegaron bien con los tiempos, ¿no? A diferencia de la selección de lo imaginario que era bastante, la trascendencia de Leo que también, creo que es más, ¿no? Pero bueno, empecemos con la introducción, ¿no? En la introducción está la crítica a una psicología que se presenta como ciencia empírica, ciencia positivista, que no tiene, que, por así decirlo, naufragia, ¿no? en los estudios que hace de distintos fenómenos psíquicos, por no tener un fundamento sintético, por no tener lo que Sartre va a llamar una antropología, que es una visión global de la esencia del ser humano, de la realidad humana, ¿no? La psicología como ciencia empírica, dice Sartre, se reduce al estudio de los hechos, ¿no? Y estos hechos hay que tenerlos como hechos a posteriori, y ello llama a todo lo que es novedoso, ¿no? Todo lo que es inesperado sería un hecho, ¿no? Y esos hechos los registra con dos métodos. Un método interno, que es la introspección, ¿no? Y los datos que se hacen con introspección, después se puede hacer una inducción y hablar de leyes generales, pero es una forma de recolectar la experiencia interna de lo que nos sucede. Y por otro lado, la percepción espacio-temporal de cuerpos externos, ¿no? Una forma de estudiar las conductas, por ejemplo, corporales, fisiológicas, ¿no? Y vincularlas con hechos psíquicos, ¿no? Y entonces, lo que sería la noción de hombre, ¿no? Que esta tiene que ser una noción empírica, en los análisis de la psicología no está desde el punto de partida, ¿no? Cuando estudia al hombre no tienen un hombre para estudiar, ¿no? Como su trabajo es una recolección de hechos y datos objetivos, lo primero que tiene son datos aislados que pueden venir introspección o percepción, ¿no? Y una idea de hombre antes de esa recolección la consideran como una idea metafísica, una idea a priori, ¿no? Que no tendría esta base, hola, ¿qué tal? Esta base empírica, así que aparece más adelante en el proceso de investigación, aparece a posteriori, y en ese sentido siempre tiene la naturaleza de una conjetura, ¿no? De la probabilidad, ¿no? Sartre se refiere a, un método, como el método científico hipotético deductivo, puede generar leyes generales o clases generales para aglutinar datos, ¿no? Fenómenos, pero siempre va a tener esta cuestión de probabilidad, ¿no? Y si bien en el texto Sartre hay momentos como que se mofa de esto, como diciendo, llegamos a una idea general del hombre, pero nada nos dice que, no sé, si descubrimos una tribu nueva en Nueva Guinea, encontremos propiedades nuevas que tendríamos que agregar, ¿no? Y nos haga cambiar la idea que tenemos, ¿no? de hombre, ¿no? Y otra cuestión, aparte de no tener, ¿no? una idea sintética totalitaria de la realidad humana en la investigación, es que el investigador se separa completamente del trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir Sartre? Se abstrae como hombre en una investigación sobre los hombres, ¿no? Y no se da cuenta lo que sería una posición privilegiada para el estudio de su objeto, no de estudio, no valga la redundancia. Pero a diferencia del físico, que estudia el movimiento, no la masa, ¿no? Y demás, los objetos físicos, que ahí está estudiando una entidad distinta a él. En el caso del psicólogo, el psicólogo está estudiando la realidad humana a la cual forma parte, ¿no? Y esto vuelve, ¿no? a las ideas de Heidegger que Sartre menciona, de que en el caso del Dasein, el ser
el Dasein tiene que asumir su ser, ¿no? Está en cuestión su ser, no es la realidad humana no es como la roca es roca, ¿no? Que simplemente es, sino que tiene que asumirla, y esa actitud de asumir también implica una comprensión, ¿no? Hay una comprensión de mi ser, de lo que yo soy, ¿no? El investigador tiene que comprender que es un ser humano y por ese motivo tiene ciertas formas de existir, tiene ciertas formas de tener experiencia, y aislarse, en el caso de investigaciones de antropología o psicología, es perder ese punto de partida privilegiado, ¿no? Para estudiar el ser, ¿no? Del hombre, ¿no? Entonces, bueno, la psicología al fin y al cabo termina siendo, dice Sartre, ¿no? La psicología de ese momento, al final una recolección de hechos heterogéneos, heteróclitos, ¿no? Que no tienen ninguna conexión estricta entre sí. Y hace la pregunta, ¿cuál habría la conexión entre el fenómeno del movimiento aparente, ¿no? Lo que se llama el fenómeno ¿cómo se llama? La ilusión estroboscópica, ahí está, no, siempre me olvido de esa palabra, estroboscópica, y el complejo de inferioridad, ¿no? Serían como dos temas que en un manual de introducción a la psicología y la historia de la psicología tendrían que estar, ¿no? Me imagino yo, pero saber qué es la conexión entre esos dos, que hace que sea una misma disciplina la que lo estudie, ¿no? Y al fin y al cabo se puedan conectar con un mismo objeto de estudio, parece difícil, ¿no? Parece que no habría ahí una justificación de por qué eso pertenece a una misma ciencia, dice Sartre, ¿no? Y esto se debe a esta actitud positivista que tiene la psicología, la psicología toda, respecto a reducirse al hecho, ¿no? Y Sartre dice que reducirse al hecho es reducirse a lo que está aislado, reducirse a lo que es accidental, reducirse a lo que es contingente y lo que está, en primer lugar, desordenado, ¿no? Al fin y al cabo es rechazar, digamos, una aproximación o rechazar lo esencial, ¿no? Tener que partir de la esencia para ver las particularidades y cómo las particularidades están vinculadas con esa esencia, ¿no? Y también en esta introducción también podemos ver que denuncia a la psicología como de mala fe, porque a pesar de que no tiene una idea a priori de realidad humana en el comienzo de su investigación, tiene la esperanza de llegar a eso, ¿no? La psicología, los estudios, los tratados de psicología, dice Sartre, en el fondo como guardan la esperanza de construir una antropología, ¿no? Que todos estos fenómenos aislados de alguna manera, en algún momento X de la investigación, cuando ya se haya avanzado demasiado, se puedan subsumir a una idea de hombre, ¿no? Que constituyan una idea de hombre, ¿no? Yo había parecido sí. la mala fe, antes no me acuerdo. No. Acá no. dice directamente mala fe. No, eso lo agregué yo. Habla en un momento de mala fe, pero nada que ver al concepto que aparece en Sí la nada. Claro. Cuando habla de la teoría psicoanalítica, lo que dice es que en el caso de los deseos reprimidos, ¿no? Que después son simbolizados en una conducta no emocional, por ejemplo, es importante para el psicoanálisis que esos deseos no sean de ninguna manera, conscientes. Porque si fueran por lo menos un poquito conscientes o parcialmente conscientes, sí, la podés acomodar. Perdón. No pasa nada. Si fuesen parcialmente conscientes, bueno, la persona al fin y al cabo sería de mala fe, no es que existe un inconsciente, existen deseos reprimidos, existe una censura, ¿no? Y el significado de la censura, de la conducta emocional, por ejemplo, está en el inconsciente.
Pero bueno, ahí dice mala fe, pero en un sentido genérico. Acá no. Yo lo que digo es, no sé, que es mentirosa la psicología, ¿no? Dice, bueno, esta posición positivista y también analítica. ¿Por qué analítica? Porque es demarcar un fenómeno y estudiarlo de manera aislada frente a otros fenómenos que pueden estar conectados, ¿no? Si se estudia la emoción, por ejemplo, se deja de lado la memoria, la percepción, ¿no? Él habla que esto se ve en los tratados cuando hay un capítulo dedicado a la emoción y parece como que no tiene nada que ver con los capítulos anteriores y con los capítulos que siguen, ¿no? Bueno, una cosa que no dije cuando empezamos a hablar de este libro. Acá vemos como un último libro donde Sartre tiene como contrincante principal a las teorías psicológicas y distintas escuelas psicológicas, ¿no? Que esto se debe a que, bueno, por la formación de Sartre, si se acuerdan, el diploma de altos estudios que él hizo con Delacroix era de psicología, ¿no? Y en eso tuvo un estudio muy profundo de, bueno, las teorías y las escuelas actuales en psicología, ¿no? Y acá vamos a tener que repasar algunas: James, Janet, Guillaume, ¿no? La Gestalt. Entonces, los textos que nosotros estuvimos viendo, la trascendencia del ego, lo imaginario, ahora el bosquejo, son todas discusiones con la psicología, ¿no? Discusiones que después en el Ser a Nada ya pasan a un segundo plano y en el resto de la vida de Sartre también, ¿no? Pueden mencionar, pero los contrincantes ya son otros. En el Ser a Nada, si hay contrincantes, es Husserl, Heidegger, Hegel, ¿no? Ya no le importa tanto lo que opinan los psicólogos, ¿no? Va contra ellos. Y eso después del Ser a Nada desaparece, ¿no? Después en la crítica de la razón dialéctica ya no se va a dedicar a refutar a una cuestión de Husserl, una cuestión de Heidegger, ¿no? Va contra el materialismo dialéctico, va contra teorías de la historia, teorías sociológicas. Sartre tiene un momento donde se empeña con algunos, le manda todo lo que tiene y después, bueno, pasa de página, otra cosa, ¿no? Bueno, y entonces en el estudio de las emociones en psicología pasa todo esto que estuvimos diciendo, ¿no? Un enfoque analítico, un enfoque positivista, ¿no? De reducirse al hecho aislado y sin una idea general, una esencia, no sé, podemos decirlo de distintas formas, pero sin una idea de hombre, ¿no? De realidad humana, anteriormente al estudio. Entonces, bueno, recolectan hechos que identifican como emociones y los describen, los analizan y hacen leyes a través de inducción probabilísticas. La cuestión que le critica a Sartre ahí, ¿no? Y es una cuestión que puede servir para distintas ciencias, ¿no? Humanas sobre todo, es que aparte de tener esta condición metodológica de arranque, para llevar a cabo este estudio ya hay algún preconcepto de emoción, que es lo que permite que haya una línea de demarcación para hablar, esto es una emoción y acá esto no es una emoción, es un recuerdo, es una percepción, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero lo que dice Sartre es que sería imposible empezar un estudio científico de las emociones sin tener un estilo de preconcepto de las emociones, ¿no? Que proviene de esta cuestión que yo le decía de que la realidad humana, ¿no? Y acá vuelve al tema de, digamos, realidad humana, acuérdense que es la traducción para Dasein, ¿no? El concepto heideggeriano, tiene que asumir su ser, ¿no? Como dice después, su ser está en cuestión, ¿no? Para él. Entonces, sabe lo que es la realidad humana de manera difusa y sabe lo que es una emoción, y eso es lo que permite después poder hacer una demarcación entre esto es una emoción, hay que estudiarlo, y esto no, ¿no? Y por eso acá en la introducción vuelve al movimiento que ya vimos un montón de veces, ¿no? Que es que, bueno,
la psicología debería estar fundada a partir de una fenomenología, ¿no? La fenomenología nos viene a sacar las papas del horno y es la que nos puede ofrecer realmente una comprensión totalitaria de la realidad humana donde se puede apoyar una teoría de las emociones, ¿no? Lo mismo que vimos en lo imaginario, en la imaginación, en la trascendencia del ego, ¿no? Hay que hacer primero fenomenología para tener una base fuerte, ¿no? Y nos sirve la fenomenología acá porque la fenomenología es empírica, ¿no? Lo que dice Sartre, ¿no? Empírica, ¿no? Quiere describir las cosas mismas, ¿no? Por eso es el lema, el eslogan, ir a las cosas mismas, ¿no? Que tanto Husserl y Heidegger también, me parece que en Ser y Tiempo habla de ir a las cosas mismas. Pero no estudia los hechos, estudia las esencias, ¿no? Porque el método, según Husserl, es un método de intuición de esencias, ¿no? Y por ejemplo estudia la esencia de la percepción, ¿no? Cómo se constituye el noema percibido, qué capas tiene, qué tesis le corresponde, cómo se escorza, cómo es la construcción espacial del objeto, ¿no? Y lo que se aprende ahí son esencias que van a funcionar, o sea, se aplican a cualquier tipo de percepción, ¿no? Más allá de hechos contingentes particulares, ¿no? Entonces eso nos va a permitir, si de alguna manera necesitamos captar una esencia a priori del ser humano, habría que hacer primero fenomenología, ¿no? Y la fenomenología, parte de esta intuición eidética, lo que nos revela es que todas las trascendencias, todas las experiencias que tenemos están constituidas a partir de una conciencia que es trascendental y, valga la redundancia, es constituyente, ¿no? La fenomenología nos revela el campo trascendental, que es el campo de la conciencia, ¿no? Así que habría que ver cómo se constituye la emoción o cómo se constituye la dimensión de afectividad en la conciencia trascendental, ¿no? Y en el caso que querramos estudiar la emoción, hay que entenderlo como un fenómeno trascendental puro, ¿no? Un tipo de forma en que se organiza la conciencia para captar el mundo, algún objeto del mundo, ¿no? Ese va a ser el camino que va a tomar él en dar una teoría de las emociones de una psicología fenomenológica, ¿no? Una cuestión que no sé si ustedes lo notaron en la introducción, pero Sartre, cuando habla de fenomenología, habla tanto de Husserl como habla tanto de Heidegger, habla de que para esta antropología que habría que formar hay que hacer una hermenéutica del ser, Heidegger, digamos. Y a mí siempre me dio la impresión que los conceptos de conciencia y los conceptos de hombre empiezan a volverse vagos y empiezan a ser como sinónimos, ¿no? Cosa que no funciona de igual manera en los otros textos que vimos. En el que más claro no funcionaba era en la trascendencia del ego. La trascendencia del ego, si nos acordamos, teníamos esa frase que habíamos leído, que la conciencia trascendental se aprisiona en la conciencia empírica, ¿no? Entonces en su realidad humana, en hombre, y eso nos hacía entender que conciencia trascendental no es igual a persona, ser humano, hombre, ¿no? En cambio acá, y no sé, como una hipótesis, uno puede pensar como una influencia más pesada de Heidegger, ¿no? Quizá acá hubo un avance más profundo en el estudio de la filosofía de Heidegger. Conciencia y realidad humana sí parecen diferenciarse de alguna manera, pero se acercan muchísimo, ¿no? Y van a ver que vuelve mucho con la cuestión de, el vínculo fuerte que hay entre el mundo y la realidad humana, ¿no? Sigue diciendo que, parece que el concepto de mundo y el concepto de realidad humana se constituyen a partir de la conciencia,
como la trascendencia del ego decía, bueno, sujeto y objeto son términos constituidos que se forman a partir de la conciencia, ¿no? Pero no sé, para cuando vuelvan a leerlo de una segunda leída, piensen en eso, ¿no? Cuando habla de conciencia, cuando habla de realidad humana, cuando habla de hombre, y piensen la cercanía que tienen esos conceptos, o en caso de que no correspondan, cuál sería la diferencia, ¿no? Pero bueno, no, tenemos que partir de esta comprensión de la realidad humana que Sartre dice acá en el bosquejo. Esta comprensión no es clara, ¿no? Es inauténtica, dice incluso, ¿no? Como utilizando quizá un sentido heideggeriano, ¿no? Necesita un esfuerzo que nada más podría proveer la fenomenología, ¿no? Ese trabajo de una hermenéutica del ser del hombre, ¿no? Que Sartre dice habría que hacer una hermenéutica de la afectividad, porque parece ser como un modo de ser del hombre privilegiado, lo deja para más adelante, ¿no? Y lo que propone acá como más humildemente es hacer un estilo de psicología fenomenológica de las emociones, utilizar trabajos de psicología que vamos a ver que revisa algunos, para tener una intuición eidética de qué es la emoción, ¿no? Pero la pregunta importante que habría que hacer es una conciencia emocionante, ¿no? Una conciencia que se emociona, ¿qué tiene que ser para que pueda emocionarse, ¿no? ¿Qué tiene que ser la realidad humana para que suceda algo como el fenómeno psíquico de la emoción, ¿no? Borren psíquico, el fenómeno de la emoción. ¿Qué tiene que ser la realidad humana? ¿Qué tiene que ser la conciencia? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser la realidad humana o qué tiene que ser la conciencia? Creo que dice los dos acá. Me acuerdo que lo había anotado, después si lo encuentro te digo, pero no, bueno, interrogar la emoción sobre la conciencia, sobre el hombre. Pero creo que los dos, igual habría que ver, ¿no? Pero parecía la conclusión del imaginario cuando decía, bueno, ¿qué tiene que ser una conciencia para ser imaginante? Y acá sería que tiene que ser una conciencia. Sí, es la misma pregunta. Para ser Sí, es el mismo estilo de pregunta. Y que después es la pregunta típica de una ontología fenomenológica, ¿no? Por ejemplo, si en el mundo humano hay negatividades, ¿no? Hay aniquilación, hay nada, hay vacío, bueno, ¿qué es la conciencia para poder captar, producir, constituir, digamos, esos vacíos, ¿no? ¿Qué es la conciencia para tener un poder nihilizador, una actitud nihilizante? Bueno, y ahí va, es que la conciencia es una nada, en sí es nada, ¿no? Sí, porque a mí me dio la sensación leyendo la conclusión del imaginario, que esta función, no sé, característica de la conciencia, que lo de imaginar es como más, no sé, como más fundamental incluso que percibir. No sé, como que es la característica más esencial de la conciencia, de la imaginación. Sí. ¿No? Como la empresa ahí. Por esta relación con la nada. Yo no diría la más esencial, ¿no? Porque como que también para imaginar se necesita percibir en un orden, ¿no? Pero sí es la que revela la capacidad, digamos, nihilizante de la conciencia, que en ese texto se reduce a la imaginación, pero después en el ser y la nada, la conciencia existiendo en cualquier tipo de acto ya es nihilizante. Claro, al percibir también. Al percibir también. Que un poco en lo imaginario ya está, porque viste que la conclusión habla de que la conciencia siempre tiene que tener una perspectiva del mundo. Sí. Y esa perspectiva implica como un desgarramiento de la plenitud del ser del mundo. Yo no puedo captar el mundo en su totalidad, ¿no? Sé que hay una totalidad del mundo. De hecho, en mi percepción particular de algo sé que hay más, porque siempre desborda.
pero eso no lo puedo tener y siempre tengo que estar en situación. Bueno, y eso también es una actitud nihilizadora de la conciencia, pero que ya está en la percepción, no necesita imaginar, ¿no? Ya en la misma percepción está esa. Entonces sí, lo que en lo imaginario... Pero cambia la tesis. La imaginación sí. Porque la percepción lo percibo como existente, ¿no? Sí, en toda percepción hay una tesis de existencia. Lo que yo veo, percibo, escucho, como vos quieras, existe. En cambio, cuando tenemos una conciencia de imagen, no. O es irreal, o está ausente, o está neutralizado. Claro, por eso en cierto sentido la imaginación está más relacionada con la nada, con la nihilización que la percepción. Sí. Sí, porque parece, ¿te acordás cuando habíamos discutido el tema de que la percepción tiene cierta modalidad de pasividad, ¿no? Cierto rasgo de pasividad? Entonces, como la plenitud del mundo, no sé, no me sé la palabra que estoy buscando, ¿no? Pero no sobrepasa, no. Bueno, pero como que la agobia, ¿no? Es toda la percepción del mundo es lo que es. Y en cambio la imaginación es ir más allá, no quedarse con eso, no proponer algo nuevo. Ahí está su característica creativa, creadora de la imaginación, no se reduce a lo que existe real, ¿no? Sino que agrega toda una dimensión nueva que solamente gracias a ella, gracias a la conciencia, aparece. Y se me ocurre ahora que la percepción además es lo que compartimos con los animales, por ejemplo. Por eso es como más propio de la conciencia, digo, la imaginación de la percepción. Sí. El animal no nihiliza. No lo trata de hacer, ¿no? El problema que tenemos ahí, que es un problema digamos, una orientación de la fenomenología, es que, no sé, por ejemplo, Husserl, la fenomenología se hace en primera persona siempre, ¿no? Entonces nosotros no podemos hablar de la percepción del animal, porque, bueno, en el caso de Sartre, la conciencia es un absoluto, la conciencia que es conciencia de sí, siendo conciencia del mundo, es un absoluto, pero no podemos, cómo percibe el animal, el perro, digamos, está vedado eso. Hablamos de cómo percibe el otro. Sí. Y es lo mismo. Bueno, lo que podemos decir... No sabemos, no. ¿Cómo? No, ni sabemos cómo percibe el otro. Ni sabemos. Pero Porque vos me decís, yo no me atrevo a decir qué percibe el animal. Yo paso a 2 cuadras de mi casa por un lugar donde hay 4 perros. Y están tranquilitos y no ladra ninguno. Son amorosos. Pero cuando está el patrón, el dueño, con otro hablando afuera, hay uno de ellos que ladra, como diciendo, mira, yo te estoy cobrando la casa. Mira qué inteligencia del animal. El resto no dice nada. Pero ese, me ladra a mí o no ladra a otro. Los otros días no ladran para nada. Si está ahí solo. No trabaja de guardián, trabaja de mirar el sol, Bueno, es muy complejo lo del animal, ¿eh? Y hoy día acá cerca, ¿cómo hacen el perro para cruzar la calle? Lo vi varias veces, pero está mirando a ver qué hace el otro perro y qué hace la gente. No, ahora no paso porque pasa los vehículos. Sí. Tienen percepciones. Sí, sin duda, una percepción inteligente. La intención fue que, por ejemplo, vos no vas a dudar del otro, en realidad, de no poder hacer afirmaciones de la conciencia del otro, también es subjetivo. Pero es que yo, por ejemplo, yo a veces hablo, O sea, que el problema es que la percepción del animal no fue la conciencia de tener otra estructura, pero vos partiendo de, digamos, esa reflexión hacia tu interior, se supone que estás descubriendo estructuras trascendentales de todas las conciencias. pero quiero decir, en el mundo animal compartimos con eso, con otros animales, y a la vez cada uno actúa individualmente. Porque yo a veces me caigo, por ejemplo, este texto me asombró muchísimo, porque digo, él acá está escribiendo, no está haciendo en realidad también filosofía, está
Digo, ¿hasta cuánto sabe él de psicología? La respuesta es bastante. En este punto, porque él se bastante. mete con los psicólogos de ese momento, pero no con las raíces que formaron la psicología. Yo no sé. Y con Nauber digo, bueno, yo no entendí nada. Y veo que él, en cada texto es otro. En cada texto es otra persona. Yo no veo eso, pero bueno, yo lo veo como igual sí, pero no, volvemos al tema del otro y del animal, así no cambiamos de tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, la captación de otro ser vivo, ¿no? Lo que diríamos un ser animado, bueno, siempre es una captación objetiva, ¿no? Yo veo a otra persona, o el caso de un perro, como un objeto, y veo su conducta corporal, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Sartre, que bueno, esto lo vamos a trabajar la clase que viene con este artículo de rostros, igual acá aparece ya, es que hay ciertos objetos del mundo que no son los objetos físicos, ¿no? que están como subsumidos a estas leyes de causalidad mecánica, que tienen cualidades de espontaneidad, ¿no? Cualidades de trascendencia, ¿no? Parece que ellos tampoco se reducen al mundo tal cual como se da, sino que tienen algún tipo de actitud negadora respecto al mundo y cierto principio de creación. No habla de creación de movimiento, pero pues estaba pensando, no sé, ánima como en el sentido aristotélico, pero sí habla de trascendencia, ¿no? Entonces, todo objeto que de repente se pueda intuir como un objeto que no es 100% inerte, ¿no? Sino que tiene una cuestión de espontaneidad, así que tiene rasgos del para sí, bueno, ese objeto, dice Sartre, es un objeto mágico, porque esas propiedades son mágicas. Todo objeto que mezcla cuestiones de inercia, ¿no? Porque también es un cuerpo fisiológico, un cuerpo de órganos, y esos órganos están subsumidos a leyes de cómo funciona el sistema digestivo, digamos, ¿no? Y los músculos y las articulaciones, ¿no? Y uno lo puede explicar, no sé, desde un enfoque determinista. El tema es que no se reduce a eso, parece una persona, no se reduce simplemente a leyes deterministas. Y bueno, en el caso del perro, si pensamos que no, bueno, tampoco. No, es también. Pero pone el ejemplo. O sea, no, jamás. Nunca mencionas animales. No, yo me acuerdo, no sé, quizás. Pedro allá, un Bobby acá. No, es muy antropocéntrico, digamos. Algunas éticas de hoy dirían que es ¿cómo se llama? Un especista, ¿no? Claro. Para él es la especie humana y como en lo que atañe a lo importante para reflexionar a nivel filosófico, bueno, es la realidad humana, después todo lo demás. No. Pero Heidegger peor, directamente ya lo descarta, bien lejos. Heidegger Para no nombrar, mejor que lo dejamos a Sartre, que no lo nombra por lo menos. Heidegger sí, porque tiene en el Ser y Tiempo esta cuestión que el animal es pobre de mundo, ¿no? Dice algo así, ¿no? Como O sea, por lo menos lo ponen dentro del rincón. el Dasein es ser en el mundo, tiene esta apertura al ser, apertura al ente en su totalidad, y en cambio el animal es pobre de mundo, ¿no? Sí, quizás es una cuestión de tradición. En el caso de Husserl sé poco, pero un poquito tengo cosas que me quedaron de haber escuchado. Bueno, en Husserl el acceso a otro es un acceso empático, ¿no? Lo que uno, a ver, reduciéndolo en pocas palabras, uno ve un cuerpo que se mueve de cierta manera parecido a mí y yo hago una síntesis de parificación donde digo, ese cuerpo parece tener un ego detrás, ¿no? Porque hay cierta similitud con la forma en que yo me comportaría si yo estuviese en ese lugar, ¿no? De hecho, en la teoría de la empatía de Husserl tiene un rol muy importante la fantasía, esta cuestión de imaginarme yo si estuviese allá, si esa persona está caminando y de repente hay un pozo, lo esquiva. Yo haría lo mismo, ¿no? Entonces ese debe ser como yo, ¿no? Es un alter ego, ¿no? Es un ego pero otro, ¿no?
En el caso de la animalidad, también funciona un sistema empático, pero no de lo similar a lo normal, sino de lo anómalo, ¿no? Lo que pasa con el animal es que no se puede reducir completamente a las categorías normales que tengo yo de ego. Por ejemplo, cómo ve una araña el mundo, no lo puedo reducir a yo si estuviese ahí vería como la araña, porque es tan distinta de mi experiencia, pero igual hay un tipo de empatía, porque de alguna manera pensamos que la araña y vos están en el mismo mundo, ¿no? Hay como cuestiones de parificación. Es más riguroso en ese sentido, ¿no? O sea, lo que no conocen, por lo menos no se atreve. Claro. Sí, claro. Pero dice que hay un ego ahí, ¿no? Husserl dice que en los animales hay un... ¿cómo es? Protoego, creo que, no me acuerdo exactamente la palabra. No es un ego trascendental porque es algo anormal para mí. No puedo pensar que hay un ego como el mío, una mónada como la mía, pero algo hay, digamos, ¿no? Que no es justamente un ego, es un tipo de ego, quiero decir. Pero no, igual Sartre, el tema de la animalidad le pasa por los costados. Pero bueno. Bueno, y a ver qué más. Bueno, un poco eso. Ahí habríamos resumido lo que es la introducción, ¿no? La cuestión de hacer una psicología fenomenológica de la emoción, ¿no? Y luego en un futuro hacer una fenomenología pura de qué es la conciencia para que haya una conciencia de tipo emocional, ¿no? Respecto a la fenomenología pura, ¿no? Para aventurar algunas ideas qué sería y qué diferencia hay entre conciencia y realidad humana, ¿no? Parece que el término de realidad humana es la cuestión de ya una conciencia vinculada con un mundo, no con, digamos, no es la cuestión abstracta de que toda conciencia tiene que tener un mundo y cuando aprende algo distinto del mundo, sino un mundo particular, ¿no? Como algo más histórico, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? es los vínculos ya más, podemos decir, situacionales, ¿no? de esta persona particular, ¿no? con un mundo, ¿no? En cambio, una fenomenología pura de la conciencia lo ve ya a un nivel más abstracto, ¿no? En el sentido de condiciones de posibilidad de cualquier conciencia, que tendría que ser una conciencia para emocionarse, pero ¿no? Como una conciencia, una idea de conciencia, una esencia de conciencia, ¿no? Esto para dar algunas sugerencias de cómo entender esto de una psicología fenomenológica, una fenomenología pura, ¿no? que una antropología que tenga que salir de esta fenomenología pura. ¿Por qué Sartre usa tantos nombres distintos para tantas disciplinas distintas? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, hay una diferencia, ¿no? Para que quede claro, para que podamos avanzar, acá es un trabajo de psicología fenomenológica, ¿no? Entonces en la conclusión va a decir que la psicología de la fenomenología tiene como un movimiento regresivo, ¿no? Analiza quizá a partir de estudios empíricos, ¿no? de la psicología, casos de emociones, ¿no? Ejemplos, experimentos, demás. Intenta tener una intuición eidética, ¿no? E ir para atrás, ir a lo general, ¿no? En cambio, una fenomenología pura parte ya de la esencia de la realidad humana y tiene un movimiento progresivo, ¿no? Y en la conclusión dice que el punto donde se encuentran sería lo que se llamaría un campo de facticidad, ¿no? En la facticidad estaría el encuentro de los resultados de una fenomenología pura y los resultados de una psicología fenomenológica. Todo muy raro, ¿no? Aparte de esto, después en el nada no aparece más. Entonces uno dice, ¿qué tenía en mente? ¿Qué quería escribir este tipo? Pero esas son las indicaciones que da él acá, ¿no? Pero para ubicarnos un poco, ¿no? Bueno, y
típico de las estructuras de su texto de este periodo, tiene una parte crítica y una parte constructiva, ¿no? En la parte crítica discute con lo que se llama las teorías clásicas, ¿no? Que está la teoría periférica de las emociones, la teoría central, la teoría de la Gestalt, y después tiene un apartado distinto para el psicoanálisis, ¿no? Que nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con el psicoanálisis? En la trascendencia del ego habíamos visto las críticas a la Rochefoucauld, a la teoría de un moi interno, de la teoría egoísta, ¿no? De psicología, y decíamos, bueno, esto se podría implementar también para el psicoanálisis. Bueno, en el Bosquejo la primera vez que discute, dedica igual no mucho, creo que son 3 carillas, 2 carillas, 3 carillas, a Freud, y marca esta diferencia que después va a quedar en el ser y la nada, ¿no? Y más avanzan los años, un poco más se reconcilia con Freud, pero sobre todo por cuestiones metodológicas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese apartado, ¿no? Primero tenemos las teorías clásicas, ¿no? Y la primera que trabaja es la de William James, ¿no? Que denomina una teoría, como un ejemplo, una teoría periférica de las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que opinaba James según Sartre, ¿no? Que las emociones no eran más que, bueno, estados de conciencia que tiene un sujeto, ¿no? En estos estados psíquicos, que son manifestaciones de perturbaciones o desórdenes fisiológicos, ¿no? Que la cólera es, bueno, un desequilibrio fisiológico, ¿no? Que tenemos, no sé, hormonal quizá, y que eso se traduce a nivel consciente en un tipo de estado, la ira, ¿no? Y que la alegría también, ¿no? Esto, bueno, lo digo no para hacerlo acá, pero para pensarlo uno podría ver qué podría aportar Sartre cuando veamos las críticas a estas posturas a teorías actuales de psicología o neurología, ¿no? Donde a veces se reduce las emociones a no sé, a conexiones neuronales, ¿no? A perturbaciones neuronales, las neurociencias, ¿no? Digo, como que sería interesante ver, ¿no? Si estas críticas un poco podrían funcionar a algunas teorías de neurociencias que son muy reduccionistas respecto a cómo funciona la mente y a la perspectiva fisiológica determinista, y que, bueno, si se entiende el cerebro se va a entender la mente. Digo, yo no sé mucho, pero sería interesante verlo eso. ¿Por qué? No, bueno, ¿por qué se me ocurre esto? Porque esta teoría, por ejemplo la de James, lo que supone siempre es un paralelismo entre lo fisiológico y lo psíquico muy fuerte, ¿no? Una perturbación fisiológica después se traduce, ¿no? a un estado, ¿no? emocional psíquico, ¿no? Y bueno, esto se llama, a la de James se llama teoría periférica, ¿no? En contraposición a otra teoría que es la teoría de la sensibilidad cerebral, que un ejemplo es Serrington, que habla que las perturbaciones no son solamente, digamos, de ciertos órganos, sino que piensa que puede haber un centro cerebral, ¿no? Habla de una sensibilidad córtico-talámica, donde sucede una perturbación y después se traduce a un estado psíquico, a lo cual Sartre dice, bueno, eso es un poco incomprobable, digamos, por los experimentos que se hacían en la época, ¿no? Hacían experimentos con perros, con los cerebros de los perros y todo eso. O sea, bueno, eso es más difícil de probar que la de James, ¿no? Pero la idea era la misma, ¿no? Más allá de la diferencia, no nos vamos a tener una por una, pero la idea es este paralelismo fisiológico-psíquico y cómo las perturbaciones o desórdenes fisiológicos después traducen en desórdenes psíquicos, ¿no? Y entonces después trae a colación la psicología de Janet para criticar a la de James, ¿no?
¿Por qué? Porque Janet había dicho que James había olvidado por completo el psiquismo, ¿no? Lo había obviado el campo propio del psiquismo, ¿no? Porque la emoción no está desligada de lo que sucede en el mundo empírico. No es que el cuerpo, digamos, tiene ciertos procesos, ¿no?, mecánicos, deterministas de causa y efecto, y bueno, pasa de repente que alguien se emociona de cierta manera. Creo que las emociones son respuestas, ¿no?, o provienen de una interacción con un medio, ¿no? Y lo que agrega Janet es que, bueno, las emociones hay que entenderlas como conductas de fracaso, ¿no?, o de desadaptación a una situación problemática, ¿no? Que Sartre algo de esto va a retener, ya vamos a ver, ¿no? Pero Janet dice que en ciertas cuestiones donde una energía nerviosa no puede liberarse por los conductos normales, se tiene que liberar por conductos alternos, que son los que generan emociones y que generan efectos fisiológicos también, ¿no? Pero acá ya hay lo que dice Sartre, una visión de la emoción ya conectada con el mundo y con la experiencia, no es un cuerpo desligado a un mundo con un funcionamiento automático, sino que la emoción surge frente a una situación de fracaso, ¿no? Una persona puede hacer esto. Janet, Sartre recupera la anécdota de Janet, sobre todo mujeres que iban al consultorio y le decían, no puedo hacer esto, doctor, digamos, me dijeron que mi papá iba a estar postrado y yo en vez de ayudarlo me tiré a llorar, digamos, y Janet entiende que esa mujer no podía comprender todos los años que iba a tener que pasar al lado del lecho del padre, y frente a ese conflicto que no podía solucionar de manera racional, pragmática, se echa a llorar, entra en pánico, entra en un ataque de nervios, lo que diríamos hoy, y bueno, libera la energía nerviosa por otro lado, ¿no? según Janet. Ahora bien, la teoría de Janet tampoco lo convence a Sartre, ¿no? Para variar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, está muy bien esta hipótesis de que son respuestas a fracaso, las emociones, pero lo que no llega a explicar Janet, que es muy importante, es qué es lo que se define como un fracaso, ¿no? ¿Por qué, para que haya un procedimiento de desadaptación y respuesta emocional, el sujeto tendría que identificar una situación como un fracaso, ¿no? Y ahí es que Janet no ve un factor que es esencial en las emociones para Sartre y para todos los fenómenos de la conciencia, que es el de significación, ¿no? Ese largarse a llorar, ¿no? Las lágrimas que fluyen o la imposibilidad de moverse, ¿no? Me imagino los temblores de la mano, significan algo más, ¿no? Se refieren a un hecho distinto de lo que son, no se reducen simplemente a eso, ¿no? Es que las emociones son significativas, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, es lo que no ve la psicología, porque la psicología tan empeñada en aislar el hecho y las conexiones que tienen con otros hechos son asociacionistas nomás, en algunos casos, pierden de vista el fenómeno de significación. Pero el psicoanálisis sigue. El psicoanálisis sí, ¿no? Y eso es el elogio que hace Sartre al psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las corrientes de la psicología que ve la significación, ¿no? Que ve que esa conducta no significa solamente esa conducta. El tema es que lo relaciona con algo que es una hipótesis metafísica, digamos, nouménica, dice él, ¿cómo? El inconsciente. El inconsciente, ¿no? Que postula un noumeno donde estarían todos los significados de los significantes. Y bueno, eso primero es muy difícil de probar, ¿no? Y por otro lado, traiciona la ley de existencia de la conciencia. Ahora lo vemos, ¿no? Porque la conciencia es consciente de, y no es más que eso, de parte a parte, ¿no? Acá volvemos a la idea de la intencionalidad y a la trascendencia del ego. ¿Qué es la conciencia? Es ser consciente de sí siendo consciente de otra cosa. Y ese ser consciente de sí, esa conciencia prereflexiva,
no posicional, no tética de sí mismo, es todo lo que es, ¿no? En la conciencia, ser y aparecer se identifican. La conciencia es tal cual como aparece. Lo que no aparece no es. Y lo que tiene el inconsciente es que no aparece. Digamos. Sí, y además piensa la conciencia como la filosofía representacionista de la modernidad, como un container. No volvemos a la idea de container todo el tiempo, pero como una sustancia, ¿no? Un continente con contenidos psíquicos, no representaciones. Que sería como un núcleo oscuro, más oscuro de la tierra. Claro. Y de hecho inaccesible, porque bueno, si eso se vuelve accesible pasa a ser consciente de, y ahí el neurótico no es neurótico, es de mala fe, porque sabe lo que reprime. Eso es lo que, ahí es donde aparece el término de mala fe, ¿no? Que el psicoanálisis tiene que mantener el inconsciente debajo de la mesa. No puede aparecer, porque si no deja de ser inconsciente y pierde toda la magia. Pero sí, tiene como un centro de opacidad justo en el seno de la conciencia, y aparte es la que sería el que significa todo. O sea, Sartre dice nada más, no, por favor. Quizás el problema es en el lugar donde ponemos el inconsciente, ¿no? Porque Lacan, por ejemplo, lo pone afuera como una especie de función externa, ¿no? Dentro de. Entonces, si lo trasladamos ahí, el inconsciente se da solamente cuando se actúa de manera inconsciente. Bueno, sí, eso zafaría de la crítica de pensar como un contenido de una mente, de una psiquis, ¿no? Una función. Sí, yo me imagino que también, bueno, así como Sartre leía lo de Freud y decía, no, esto es terrible. De hecho, creo que Beauvoir dice, ¿no? Freud en ese momento les parecía una aberración. Igual lo admiraban de cierta manera, pero no le prestaban mucha seriedad. Realmente no se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y me imagino a Lacan leyendo a Sartre diciendo, no, este tipo, ¿qué va a hacer el sujeto al principio de significado, ¿no? De significación? Este no entendió nada, ¿no? El significado y significante no viene del sujeto, no hay un sujeto, digamos, no tenemos sujeto en ningún lado. Pero bueno, esa es como la historia de las ideas. Y lo carga de cosas, que carga el inconsciente de cosas, un montón de cosas, peor todavía, ¿no? Tomar lo carga más pesado. Claro, sí, no sé. Pesado resulta esa nada que pesada. Claro. Pero bueno, lo que dice Sartre es esto: hay que prestarle atención a este fenómeno de la significación, ¿no? Que después, bueno, esto después va a aparecer en el Cyrano, extremado, digamos, no sé, hasta más no poder con la idea de proyecto, ¿no? En la última parte del Cyrano, cuando se escribe lo que es un proyecto existencial, Sartre dice, bueno, cada pequeño detalle de nuestra vida, cada pequeña cosa que hacemos está conectado con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, cómo fumamos, ¿no? Lo que es fumar para nosotros, cuando él habla hace esa reflexión, ¿no? Justo el otro día estamos hablando de eso. Como el cigarrillo tiene algo reflexivo, para él se le presenta así, para él, ¿no? Pero que se presenta así por cómo es él y cuál es su proyecto existencial en la vida. Pero sería como nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver el mundo, son todos procesos de significación que apelan, ¿no? Hacen referencia al proyecto existencial. Y bueno, en el caso de Genet, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Genet, que bueno, decide ser ladrón. Pero bueno, eso es una significación de una decisión que toma cuando era chico, donde pasa una crisis, donde en el pueblo donde fue adoptado, en la familia adoptiva, le dicen, vos sos un ladrón, digamos, ¿no? Sos un sinvergüenza. Después su vida sexual también es una reconstrucción de esa crisis y una decisión que toma, ¿no? Su poesía, su literatura. Pero aparte con esto de doblarse a sí mismo como providencia maligna que se mima, que toda la miseria está orquestada para él, es dotar de significación a un mundo injusto, en última instancia, con una situación de clase y de género que lo excluye, para darle esa significación, o sea, le está dando esa significación del proyecto original que medir de ladrón. Quizá podemos decir el proyecto existencial de Genet es la elección del mal,
Y eso va a pasar cuando escriba, cuando tenga amistades en una cárcel, que al final va a traicionar a sus propios colegas, digamos, a los ladrones, digamos, va a traicionar al mismo gremio porque él eligió el mal. Entonces todo lo que hace en su vida erótica, su vida amorosa, siempre va a ser eso, ¿no? Y esto para ver que, si quieren, lo podemos rastrear acá con la cuestión de la significación, ¿no? La conciencia es significante, ¿no? Bueno, pero ¿para qué serviría entonces el psicoanálisis existencial que propone? ¿No es como para conocer cuál es el proyecto existencial de uno? La verdad es no sé. Muy parecido al psicoanálisis ahí. No tengo una respuesta. Sí, perdón. No, que también como eso que está diciendo me suena también como algo muy inconsciente, como que está determinado en todas las acciones que va a hacer. Lo que pasa es que el proyecto existencial no se separa de las elecciones, son todas las acciones particulares. Sartre lo ve como una gestalt, digamos, ¿no? Podría decir que lo está haciendo conscientemente, digamos. Y todas esas elecciones son conscientes. Quizá no son claras, digamos, quizá para Genet no son claras, y acá mismo lo dice cuando habla de las críticas al psicoanálisis, ¿no? Ser consciente de una significación, siempre se es consciente de una significación, pero eso no quiere decir que sea clara, que sea traslúcida, digamos, perfecto. Bueno, lo de traslúcido nos puede traer complicaciones, porque la conciencia es traslucidez, es completa traslucidez. Pero bueno, parece que lo que hace no, digamos, hay un opacamiento. Pero bueno, y que también no se reduce a un principio que está por fuera de la conciencia, ¿no? Un inconsciente. No, está ahí, ¿no? O sea, no hay nada detrás. ¿No? Es lo que se da, es lo que tal cual como aparece, ¿no? Y respecto a la pregunta esa, no sé, no estoy seguro que para qué sirve el psicoanálisis existencial. Yo digo que serviría para que uno entienda, conozca cuál es su proyecto, sí, y por qué actúa de la manera que actúa. Y es muy parecido a lo que hace el psicoanálisis en todo caso. Que sirve para entender también por qué actúas como actúas. Bueno, yo estoy en desacuerdo en dos cosas ahí. Una, que el psicoanálisis existencial sea a favor de la persona, de una persona, digamos. Yo tendría que hacer psicoanálisis existencial para algún tipo de mejora de mi vida, ¿no? O una vida más auténtica. No creo, nunca, me parece que nunca encontré una indicación de Sartre de que, bueno, uno debería hacer un psicoanálisis existencial para ser más auténtico, por ejemplo. Parece que no es algo que tenga que hacer uno en primera persona. De hecho, es algo que él hace con otras personas, y a veces personas que están vivas como Genet, o personas muertas como Flaubert, Baudelaire. Sí, porque tampoco entendí cómo se hace. O sea, si vos vas a un psicoanalista existencial. Bueno, y él dice en el Sirena que no necesita la presencia. Hay mucho. Hay una cátedra en psicología, de psicología existencial, sí. Pero son psicólogos. Son psicólogos, sí, o sea, es una terapia, digamos, se entienden el psicoanálisis existencial como una terapia. Igual no son sartreanos, no sé muy bien a qué se llama el psicoanálisis existencial, pero no es lo que... Pero todos psicólogos, no podemos currar con eso nosotros. Yo creo que con organización se puede todo, pero... Déjame ver cómo sigue el CONICET. Déjame ver cómo se resuelve lo de la toma y te digo si nos ponemos el consultorio. No es materia, o sea, y sí. No hay una diferencia, digamos, en los actores con el psicoanálisis ¿Y vos cómo usaste el psicoanálisis? Sí. Mira. La mayoría se llama psicología fenomenológica existencial. ¿Cómo es? Psicología fenomenológica existencial. Y fenomenológica, claro. ¿Y Sartre? Sartre, sí. Pero no sé si existe otra propuesta, digamos. Es más, no sabía que existían psicoanalistas existenciales. Sí, en Brasil hay un instituto de psicoanálisis existencial que parece ser bastante sartreano aparte, ¿no? Es raro eso. Pero entonces, bueno, en esa cátedra lo que se hace es ver qué es la fenomenología, qué es el existencialismo, pero no se traduce a un tipo de terapia, ¿no? ¿Está bien? No, bueno, yo creo que Sartre no propone un tipo de terapia.
no propone hagamos consultorio y habría que hacer esto para, Sí. ¿no? Aparte que tampoco inclusión, entonces pensaba como una terapia tampoco sería como ese exclusivo motivo de entregarse un diván, digamos, entregarse al diván a contar para que otro encuentre significaciones. No, por ahí esa perspectiva, ¿no? Claro, sí, el tinte introspectivo sí, pero quiero decir esto de que las significaciones, o sea, si en el existencialismo, cuando el uno va y me pide el concepto, No, sí. para ir, para que si va a la guerra, se llama la madre, le dice, y son libres, mental. ¿Qué situación, digamos, terapéutica puede llegar a tener? Como, No, nada. es como. De hecho, si él toma una actitud de mala fe y no sé, se queda con la madre, pero en verdad quería ir a la guerra, no sé cómo sería, pero tampoco cómo podrías asistir a alguien y para qué fin, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué utilidad tendría? O sea, de ningún modo algo como para un mejoramiento de la vida, no sé, para exagerar, ¿no? Autoayuda. Sí. No, pero el psicoanálisis no sería autoayuda, no haría que una persona esté mejor con su existencia o su proyecto de vida. Igual no sé si es para estar mejor. Yo digo para entender por qué actúas de la manera que actúas. Lo que pasa es que también me estarías poniendo como el proyecto. Bueno, si igual es un programa, lo que hay el proyecto existencial en realidad. O sea, que ese es el que vamos a ver, exactamente, que es el proyecto existencial. Podríamos poner un fin, pero en realidad tampoco tiene sentido pensar que vos te vas a entregar en diván para que otro te libere tu proyecto existencial. Bueno, podemos pensar en Genet, que ya lo conocemos bastante, digamos, es el mal el proyecto existencial de Genet, digamos, ¿no? Y cómo elige el mal en distintos aspectos de su vida. Y bueno, lo que vimos, cómo incluso el lenguaje que utiliza es una elección del mal, ¿no? Las palabras, el vocabulario que usa, ¿no? El argot, cómo transfigura el argot y transfigura la lengua común. Pero sigo sin saber para qué sirve, digamos, es como, bueno, está bien. La terapia, yo igual volvería a Heidegger y pensaría más en lo auténtico de la persona, ¿no? Y digo yo, no sé, y a lo mejor el existencialismo pasa por ese lado también. En la vida auténtica, aunque no sea la mejor o la más bonita de vivir, por lo menos auténtica, no sé si por ese lado. En vez de jugar tanto si es la gran felicidad, bueno, de ser auténticos. Esa respuesta sería, en el caso que lo pasemos a Sartre, estar comprometido con la época, ¿no? Con la situación. Y también una pregunta, no sé. El psicoanálisis existencial sería para que la gente tome un compromiso, digamos, genuino con el mundo, ¿no? No sé, por ejemplo, en el caso, en la época del Ceylaná con la guerra, ¿no? Pasa que nunca encontré, lo que no me cierra de eso es que nunca encontré una indicación de Sartre que diga el uso del psicoanálisis existencial es para esto. Veo una descripción de la autenticidad, de la mala fe, del compromiso y demás, pero nunca como no sé, una intención, un objetivo de que en el Seira nada igual, en el Seira nada, de que hay que volverse más auténtico. No había ningún otro artículo donde habla de psicoanálisis existencial, más que ese capítulo de pensamiento. Habría que ver los cuadernos para una moral. ¿Nunca te atendiste con un psicoanalista existencial? Habría que llamar a uno. Pero si es un chanta no nos sirve de nada, porque vamos a decir, no, pero este no hace psicoanálisis existencial, no me pudo ni. Sí, sí. Claro, vos estaba ahí, ¿no? Sí. Que tiró la línea como para. Dijo, demos de comer a la gente que venga después de mí. Pero no sé. Pero dijiste que estabas en desacuerdo en dos cosas, y que la primera era... Pará. Lo de la primera persona. Que no es una primera persona, no es para la primera persona el psicoanálisis, o sea, para mí. Sí. ¿No? Y la segunda no me acuerdo. No, en realidad... Creo que era una terapia. No era una terapia. Claro. No es ni para cuestiones sanitarias. O sea, en el caso de que tenga una psicosis, volver a un estado normal y poder manejar mi vida y vivir mi vida de manera normal, no, digamos. Y tampoco es para
para la autoestima o para una autoayuda, ¿no? Ser más feliz, tener una vida más estable. Yo Sí. entendí como un tipo el conócete a ti mismo, no sé, como para conocerte, pero no sé si eso te serviría para. Podría. Sería yo para conocer. Soy una mierda, listo, ya lo sé. Listo, no lo puedo cambiar. Sí, eso es sí, eso sí, ¿no? Neoplatonismo sería. Tendríamos que ir mejor a los neoplatónicos, y conocerse a sí mismo. O leer también a Foucault, que lo olvidó poner en Valencia. Sí. No es cierto. Lo otro, por lo menos, esto no. Yo creo que tendría que haber consultado antes de largarse a esto con un psicoanalista y con un psiquiatra. Porque él acá puede estar con él, ¿no? Bueno, no sé si saberá. si alguien hace terapia, pregúntele a su terapeuta, ¿conoces la corriente psicoanalítica existencial? Está más cerca. Lo que pasa es que es más, quizás es más confuso. No, La cosa acá positivista, yo prefiero. ir a más fino. Si alguien invitado mucho a Lacan, pero prefiero leer un texto de Lacan que moleste. Lacan también, o sea, también. Pero por lo menos está y medio dentro de la cosa. Este de afuera, no sé. Bueno, si les parece, hacemos la pausa y le discutimos en la pausa.